Bueno, hoy hablaré de dos temas, espero que el tiempo no sea muy largo. El primero es el balance que se está haciendo en la iglesia sobre digamos, llamámoslo así, el post-coronavirus, el efecto del post-corona. Post porque por lo menos pasamos una etapa, que es la que decían por ahí, que estamos dentro de la nueva normalidad. Bueno, no sé qué significa eso y dónde es eso, dónde puede ser eso, porque de normalidad nada. Pero bueno, por lo menos hay una etapa o media etapa que se ha cumplido. Como sea, el caso es que donde terminó el confinamiento, donde terminó, pues no en todos lados terminó, la asistencia a las misas no son las de antes, sino que son mucho más reducidas. En muchos lugares cayó a más de la mitad, en algunos cayó al 70%, en otros aún más. Ahora, es de preguntarse, ¿podía ser de otro modo cuando a los fieles se les dio señales que las iglesias no son para nada seguras? Primero porque se las cerraron, por tanto peligroso lugar de contagio. Y porque, queridos amigos, Dios no puede ayudarte en esto, así que es mejor que no vengas al templo y te quedes en tu casa. Eso fue el mensaje. Además, es lo mismo, así se dijo, ¿eh? Ver la misa por streaming, por pantalla, la misa virtual, que estar presente en una iglesia. Claro, terminado el confinamiento, pues si es así, sigamos viendo la misa por pantalla. Estamos más cómodos en casa. Entonces hay que quejarse. Y los que se arriesgaban a acudir a la misa, terminada la veda, no hablo de algo que leí o que me dijeron, sino que vi en una y otra parte, digo que los que pocos que se arriesgaban a ir a la misa, digo, se arriesgaban entre comillas, como si hubiera un riesgo. Esas personas entraban con gran temor, un temor, ¿no? Uno los veía ahí todos asustados. Lamentablemente no con el santo temor, no era ese. Y poniéndose el gel, eso sí, eso no faltó, ¿eh? El gel, y con un hostiario, ¿m? Que le indica, hostiario era en la antigua iglesia el que recibía a los neocatecúmenos, ¿eh? Los iba poniendo y que Pedro los sacaba también. Cuando el momento que los que todavía no han sido bautizados, en las cosas santas, los santos se tienen que ir. Bueno, ahora el hostiario es uno que te indica, como en el acomodador, en los teatros, en los cines, dónde sentarse, qué hacer, eso sí, primero ponerse el gel y la careta. Sí, todos con caretas, con mascarillas, como lo queramos llamar. Pero son caretas, no se ve nada. A distancias grandes unos de otros, porque está lo del aforo. Eso sí, ninguno hay que indique dónde está el Santísimo para arrodillarse, ni el agua bendita para santiguarse al entrar. Eso no. Eso no, porque no importa, hay que quitarla. Ni nos vamos a imaginar cómo poder hacer para que se pueda también tener agua bendita sin tocar, ¿no? Sí, hay algunos con pedales para tirarse el gel, pero agua bendita no. Tengo que decir que algunos sí lo hicieron, ¿no? Algunos buenos sacerdotes hicieron eso. Es decir, que no tengan que tocar, pero sí se puedan poner eso en la masa, agua bendita. Pero en general eso no importa, ¿no? Se dice que los pastores de la iglesia mostraron con eso responsabilidad civil, secundando a las autoridades civiles. Eh, y muchos lo hicieron sin chistar, pero también hubo otros que alzaron la voz, muy pocos. Y en otros lugares pusieron más misas. Esa fue la solución. Fue el caso de Polonia. Pero también hubo quienes se adelantaron a las medidas de gobierno y cerraron antes que el gobierno dijera nada y fueron más lejos. Pensar que en muchas partes no hubo posibilidad alguna de acceso a los sacramentos, ni a la Eucaristía, ni a la confesión, ni unciones a los enfermos, ni siquiera funerales. Hubo, yo hablo en pasado, pero creo que todavía hay lugares en que esto está ocurriendo. Y por supuesto tampoco bodas ni confirmaciones, nada de eso. Ausente la iglesia, presente sanidad. Lourdes, eso lo hemos comentado una vez, se cerró para evitar contagios, pero esto es una locura. Entonces la gente va a sanarse, se la cierra porque aquí te puedes contagiar.
Fátima, para el 13 de mayo, totalmente bloqueados los accesos, 3.000 policías, para impedir a la gente que fuera a celebrar ese 13 de mayo, aunque sea a ver a la Virgen, acercarse a la capeliña. Pero lo peor de todo, es cómo han aprovechado, no muchos, sino muchísimos, para imponer la comunión en la mano y también, todavía no sé cuál podría ser la razón de higiene, evidentemente no la hay, para rechazar la comunión de rodillas. Ahora, ¿dónde quedó la iglesia en salida cuando se cerró a cal y canto? ¿Dónde el hospital de campaña que se cierra en la emergencia? Claro, ahora están las consecuencias, hay que pagarlas. Caída drástica en la asistencia de fieles a las misas. Ahora digo, ¿es que se podía esperar otra cosa? Y los sacerdotes que quisieron ser iglesia en salida, hospital de campaña, estar junto a los fieles, dar la comunión, confesar, fueron tildados de rebeldes adolescentes y otras lindezas. El mensaje fue que el virus es más poderoso que Dios y que lo único que importa es la salud, cierto, la del cuerpo. La otra, la salud del alma, que se llama salvación, bueno, pues de esa no se habla, no interesa. No importa quién hizo o de dónde vino el coronavirus, porque fue hecho, eso es evidente. Pero ¿qué prueba nos ha dado Dios con este virus? Un pequeñísimo organismo que puso al descubierto el grado enorme de apostasía. El otro asunto de este audio se refiere al hecho que tenían proyectado emitir un audio acerca de un tema que ha creado y crea mucha confusión. ¿Cuál es la infalibilidad y la guía del Espíritu Santo en la Iglesia? Un audio en el que como ejemplo se relata en síntesis el llamado cisma de Occidente. Sin embargo, he pensado que es mejor preparar un poco antes el tema, es decir, ahora, para que no haya luego malentendidos. Por tanto, en esta serie de audios, este que estoy ahora grabando va junto al otro que sigue, que es el que tiene que ver con el cisma de Occidente. Si nos atenemos a todo lo que diga, por ejemplo, el Romano Pontífice o un concilio, que es siempre absolutamente infalible y por tanto se debe cumplir, so pena de quedar fuera de la comunión de la Iglesia. Si creemos que en toda decisión y elección está presente el Espíritu Santo, el resultado de, por ejemplo, un cónclave para la elección de un papa expresa la voluntad de Dios porque es el Espíritu Santo quien intervino directamente en esa elección, entonces, queridos amigos, nos vamos a encontrar con dificultades insuperables para explicar la historia de la Iglesia y el papado en 2000 años. Insuperables porque, ¿cómo se explica? Si nos atenemos al criterio de infalibilidad y de guía del Espíritu en casos en que hubo más de un papa al mismo tiempo, hasta 3, que es lo que vamos a hablar mañana, o cuando hubo actos reprochables de algunos de los papas, o cuando un concilio cayó en el olvido o fue desautorizado posteriormente, o un papa dijo algo herético o estuvo en contra de la verdad de la fe. El caso de varios papas al mismo tiempo, que dividió la cristiandad de Occidente en dos bandos, casi iguales en número, con santos apoyando a un papa y otros santos al otro, fue lo que se dio con el cisma de Occidente y que, como digo, es el tema del audio de mañana. Actos reprochables cometidos por papas hubo muchos en la historia, pero basta uno que está en la Sagrada Escritura como prueba definitiva que no siempre los papas son impecables e infalibles. Me refiero al episodio en el que Pablo reprende a Pedro. Dejemos que nos lo cuente el mismo San Pablo. Está en Gálatas, en el capítulo 2. Dice, cuando llegó Cefas, o sea Pedro, a Antioquía, tuve que encararme con él, porque era reprensible. En efecto, antes de que llegaran algunos de parte de Santiago, se refiere al pariente del Señor, el de la carta, que estaba entre los judaizantes. Dice, antes que llegara Santiago, comía con los gentiles.
Pero cuando llegaron aquellos, se fue retirando y apartando por miedo a los de la circuncisión, es decir, los judíos, judaizantes además, que estaban además judaizantes porque exigían la circuncisión a los que se incorporaban al cristianismo, a Cristo. Y sigue diciendo San Pablo, los demás judíos comenzaron a simular con él, es decir, con Pedro, hasta el punto que incluso Bernabé era el compañero de Pablo en la evangelización antioqueña, se vio arrastrado a su simulación. Pero cuando vi que no se comportaban correctamente, según la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿cómo fuerzas a los gentiles a judaizar? Es decir, le echa en cara la hipocresía, la doblez. Esto pasó con el primer papa. Gracias a Dios, nunca mejor dicho, gracias a Dios, no hubo grandes casos de papas que hayan escrito o dicho una herejía. Un caso que se suele mencionar es el del Papa Honorio. Estamos en el siglo VII. El Papa escribe al patriarca de Constantinopla apoyando la tesis monotelista, o sea que en Jesucristo había una sola voluntad, cuando en realidad son dos las voluntades presentes en el Señor, la humana y la divina. Monotelismo es una herejía condenada por la Iglesia. Pues bien, el Papa escribe al patriarca de Constantinopla y apoya la tesis monotelista de una sola voluntad. Su intención era poner fin a las disputas con los monofisitas. En Jesucristo hay una sola naturaleza, según los monofisistas. Esa herejía, la del monotelismo, fue condenada por el Sexto Concilio Ecuménico, que fue el tercero de Constantinopla, y posteriormente condenada a la herejía, y también Honorio, por el Papa León II. Monofisismo, como decía la doctrina cristológica, que sostenía que en Jesús había una sola naturaleza, la divina, que absorbía a la humana. Y esa teoría venía de tal Eutiquio, un monje bizantino del siglo V, y fue condenada como herética por el Concilio de Calcedonia, también del mismo siglo, en el año 451, sosteniendo que en Cristo hay dos naturalezas, la hipóstasis de la divina con la humana. Bueno, otro caso fue el del Papa Liberio. Papa Liberio es del siglo anterior, del cuarto, es decir, del siglo anterior, digo, del concilio, ¿no? de Calcedonia, que habiendo defendido una y otra vez, porque lo defendió al valiente, indoblegable, Atanasio, San Atanasio, el obispo de Alejandría, el defensor, el único era el defensor de la fórmula de Nicea. La fórmula de Nicea que decía homoousius, es decir, en Cristo la sustancia es la misma del Padre, la misma sustancia del Padre. En el credo en español se suele decir la misma naturaleza del Padre, en realidad es la misma sustancia del Padre, bueno. Y era contra el emperador Constancio, que era filoarriano, y lo quería liquidar a Atanasio. Y lo defendía Liberio. Pero finalmente el emperador, cuando es enviado el Papa al exilio, por miedo el Papa, que es enviado por el emperador al exilio, pues se harta, por miedo a la muerte estuvo 2 años en el exilio, con la que lo amenazaba el emperador, terminó firmando la herejía semiarriana de homoiusus. Fijémonos que una sola letra era la cuestión. Homoiusus es la misma naturaleza. Homoiusus, con esa I en el medio, quiere decir que es de naturaleza no igual, sino parecida, o sea, no verdadero Dios. Ahí estaba la cosa. Es un caso más que, digamos, más que de herejía, diría de debilidad, se podría arguir. Ahora, si lo que hizo fue simple herejía, entonces topamos con el caso del Papa falible en la doctrina. Y en el caso de debilidad, lo hizo por debilidad, aunque no creyera, le faltó el don del Espíritu Santo, el don de fortaleza. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿No decíamos que siempre el guía del Espíritu Santo y siempre es infalible? No, está el hombre de por medio, está la libertad del hombre de por medio. El Espíritu Santo le habrá dado fortaleza, pero no fue para él suficiente. No cooperó, digamos, con esa gracia,
si fue así por debilidad o cayó en apostasía, en herejía. Con estos ejemplos, que nuevamente, lo digo, por gracia de Dios no son muchos, se ve que no siempre el Papa es infalible, ni tampoco los concilios por sí mismos. Ahora, atención, no caer en lo opuesto, que los papas nunca son infalibles o que el Espíritu Santo está ausente de la Iglesia e incluso de las elecciones. No. En todo caso, estamos seguros que ausente no está y que corrige las desviaciones, aunque sea después. Es aquello de Dios escribe derecho en nuestros renglones torcidos. Y esto también es cierto para la Iglesia. Pues mañana veremos cuáles son los casos estos de los que estaba comentando, de infalibilidad y demás. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.